que querías que les guíe? 5, 6 y 7, por favor. O sea, tú el deber. A ver, Los más complejos, que la verdad no pude hacerle, para ser sincero. ¿cuál es? ¿El 5 El 6 y el 7. y el 8 si pudiste? Sí, el 8 sí. Ok. Ya, veamos el 5 primero. Veamos, dice, utilizar el cambio de variable x es igual a esto y es igual a esto para dar el área de la región acotada por estas curvas de aquí. Veamos. Primerito, yo debo entender que estoy tengo una transformación donde vamos de L2 en L2. Mis variables son u y b y debo entender que x es igual a u elevado a la 1/3 por b elevado a la 2/3 y y es igual a u elevado a los 2/3 y b elevado a la 1/3. Cuando tengo esta transformación, debo sacar el jacobiano de esta transformación y esto es igual a las derivadas parciales, es decir, esto derivado con respecto a u, que me quedaría 1/3 de u elevado a la menos 2/3, mantengo b elevado a la 2/3 y ahora derivo esto con respecto a b y me queda 2/3 y me queda u elevado a la 1/3 con b elevado a la menos 1/3. Listo. Ahora vamos a derivar esto con respecto a u. Y otra vez nos queda 2/3 de u elevado a la menos 1/3 y b elevado a la 1/3. Y derivado esto con respecto a b, baja el 1/3 y nos queda u elevado a la 2/3 con b elevado a la menos 2/3. ¿Ya? Si nosotros multiplicamos esto en este sentido, nos queda u elevado a la 0, b elevado a la 0, nos queda 1/9. Vamos a sacar el determinante, ¿no? Ya, en este sentido nos queda 1/9, menos, en este sentido nos queda 4/9. Porque u está a la menos 1/3 y está a la 1/3, se hace u a la 0, y b lo mismo, ¿no? Déjame ver si estoy bien. Ya, Sí, y esto me queda, el determinante es el valor absoluto del determinante. Entonces me queda 1/9 menos 4/9, me queda 3/9 y esto es 1/3. ¿Ya? A ver, 4/9 menos 1, me queda 3/9, 1/3. Perfecto. Entonces ahora sí, nosotros queremos el área de una región omega, que ya vamos a dibujar esta área, y esto es igual a la integral doble de dA sobre el área omega. Pero nosotros vamos a aplicar el cambio de variable que nos indique el ejercicio, entonces vamos a tener la integral doble. Cuando hacemos cambio de variable vamos a hacer 1/3, por este, ¿no? Por el determinante del cambio de variable, por dA. Pero ahora ya no vamos a integrar sobre omega, sino que vamos a integrar sobre omega asterisco. Es decir, aquí estoy trabajando en el dominio de x, y aquí vamos a trabajar en el dominio de u y b. Listo, entonces el área de una región es la integral doble sobre la región. Como hago cambio de variable, pongo aquí el jacobiano del cambio de variable y aquí ya no voy a integrar obviamente en una región XY, sino que como hice cambio de variable voy a trabajar en una región V. Entonces veamos primero la región omega y después veamos la región omega asterisco. Entonces aquí vamos a dibujar omega y acá vamos a dibujar aquí V, aquí vamos a dibujar XY y este va a ser nuestro omega asterisco. Veamos qué curvas son las que nos dice. Nos dice la curva y es igual a raíz de x. Entonces y es igual a raíz de x. Así, porque es la raíz positiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Después dice y es igual a raíz de 2x. Supongo que es esta de acá arriba, así. Ya le voy a dibujar eso en GeoGebra. Nos dice 3y es igual a x al cuadrado. Entonces, qué sé yo, algo así, ¿no?
¿Ya? Y finalmente nos dice 4y es igual a x al cuadrado. Entonces se me ocurre, ¿no es cierto?, que tenemos esta área de acá. Esta es nuestra región omega. Vamos en GeoGebra para ver los puntos, ¿no? ¿Ya? Tenemos y es igual a raíz de x. Y es igual a 2 raíz de x. Tenemos 3y y 4y. 3y es igual al cuadrado. Y finalmente 4y es igual a x al cuadrado también. Listo, entonces justamente es esta región de aquí, ¿no? Ya. Vamos entonces, ¿cómo pasar al otro lado? Miren ustedes. Nosotros tenemos, en la primera nos dice y es igual a raíz de x. ¿Sí? Esa es la primera, ¿no es cierto? Y es igual a raíz de x. Entonces, ¿cuánto vale y? Y vale u a la 2 tercios b a la 1 tercio. Entonces, y vale u elevado a la 2 tercios por b elevado a la 1 tercio. Es igual a la raíz, ¿sí? U 2 tercios, b 1 tercio, eso es y, ¿sí? U 2 tercios, b 1 tercio. En cambio, x es lo contrario, ¿no es cierto? U a la 1 tercio, b a la 2 tercios. Entonces, u a la 1 tercio y b a la 2 tercios, ¿ya? Y esto está elevado a la 1 medio. Entonces me queda u a la 2 tercios, b elevado a la 1 tercio es igual. Esto elevado a la 1 medio, cuando ustedes tienen doble exponente, el exponente se multiplica. Entonces nos queda u elevado a la 1 sexto por b elevado a la 1 tercio. Se simplifica esto, ¿sí? Y nos queda u elevado a la 2 tercios es igual a u elevado a la 1 sexto, ¿sí? Podemos pasar dividiendo y nos queda u a la 2 tercios dividido para, o si quieren multipliquemos todo por u a la menos 1 sexto, por u elevado a la menos 1 sexto. Y esto es igual, si acá le multiplico por u elevado a la menos 1 sexto, me queda u a la 0, que se hace 1. Y esto me queda u, misma base, se suman los exponentes. Aquí tengo 2 tercios, aquí tengo 4 sextos, menos 1 sexto. Me queda, a ver, 2, 4. Me queda, a ver, me queda 2, 4 sextos, 3 sextos. 3 sextos es 1 medio. Es igual a 1. ¿Ya? Listo, entonces si ustedes dibujan eso en una nueva región, obviamente a U le voy a hacer como que fuera X, ¿no? Y les queda, miren ustedes, X elevado a la 1 medio es igual a 1. ¿Sí? Entonces, básicamente esto de aquí es X igual a 1. Entonces, ustedes tienen esto de aquí, U igual a 1. Esa es su primera recta. Entonces, tienen aquí U igual a 1. ¿Ya? Y después tendrías que hacer lo mismo con la expresión y es igual a raíz de 2x. Entonces aquí te quedaría un 2, acá te quedaría 2 elevado a la 1 medio, acá te quedaría 2 elevado a la 1 medio, acá te quedaría 2 elevado a la 1 medio, 2 elevado a la 1 medio, y si le pones u a la 1 medio es igual a 2 elevado a la 1 medio, te queda u es igual a 2. Entonces de aquí te queda u es igual a 2. Entonces tienes otra recta por acá que dice u es igual a 2. ¿Ya?
Listo. Y después tendrás que hacer lo mismo con esta expresión de aquí. 3y es igual a x al cuadrado. Entonces después tendrás que utilizar 3y es igual a x al cuadrado. ¿Cuánto es y? Y es u elevado a la 2 tercios por b elevado a la 1 tercio. Y x al cuadrado sería esto al cuadrado. Entonces te queda u elevado a la 2 tercios y te queda b elevado a la 4 tercios. Se simplifica u y te queda 3. Este 1 tercio pasa restando y te queda b elevado a la 3 tercios, que sería b. B es igual a 3. Entonces tienes aquí una recta donde está b igual a 3 y con un 4 te quedaría b es igual a 4. Y esta es tu región. ¿Sí? Entonces ahora sí vas a hacer el área es igual a la integral doble de 1 tercio de b de u, donde b varía entre 3 y 4 y u varía entre 1 y 2. Esto integrado con respecto a b, b entre 4 y 3, 1. U integrado de u integral u entre 1 y 2, 2 menos 1, 1. Esto te queda 1 tercio. Es lo que está aquí, ¿no? 1 tercio. Y de manera similar, tendrás que hacer el 6. Veamos el 7. Sí, que muchas gracias, ya lo entendí. ¿Sí? Entonces, mira, aquí lo mismo. ¿Qué te dice aquí? Sugerencia del cambio de variable. X más 2y es igual a u. A ver, hagamos un poquito el 6. ¿Ya? Veamos el 6. Dice, sugerencia, haga el cambio de variable donde u es igual a x más 2y. B es, aquí no. X, a ver, u es igual a x más 2y. Y b es igual a menos x más 2y. Miren ustedes, aquí les quedaría x es igual. ¿Qué hacemos? Restemos u menos b. Si ustedes restan u menos b, estas dos se simplifican. Aquí les queda 2x, pasa dividiendo y les queda 2. Y y les queda, sumemos u más b. Si ustedes suman estos dos, las x se eliminan. Aquí me queda 4y. Divido entonces esto para 4. Entonces aquí tienen ustedes ya la transformación que va de R2 a R2, donde mis nuevas variables son u y b. Y yo sé que x es igual a u menos b sobre 2 y y es igual a u más b sobre 4. Listo, ahí tendrán que sacar ustedes el jacobiano de t y el determinante del jacobiano de t, valor absoluto, ¿no? Para el cambio de variable. Listo. Ahora, ustedes quieren sacar la integral doble ¿de qué? De x más 2y por e elevado a la menos x más 2y. Con el cambio de variable ustedes van a tener. ¿Qué es x más 2y? X más 2y es u. Y menos x más 2y es b. Entonces ustedes tienen aquí u por e elevado a la b. Aquí tendrán que poner el determinante del jacobiano. Sí, que es el que van a calcular acá arriba. Y esto van a integrar con respecto a u y b, pero ahora van a hacer esto en una región omega asterisco, porque esto estaba en omega. Entonces, miren, acá vamos a integrar con respecto a x y en omega, acá vamos a integrar con respecto a u y b en omega asterisco. Utilizo el cambio de variable para esto que está en función de x y, ahora poner en función de u y b, pero como hay un cambio de variable, uso aquí el determinante del jacobiano. Es decir, ¿qué nos falta? Tendrán ustedes que hacer este determinante y les voy a ayudar un poquito con omega. ¿Qué dice omega? Vamos a ver. Voy a hacer 1, aunque sea así, la recta 1 voy a hacer. Ustedes harán la recta 2, la recta 3, la recta 4. Yo voy a hacer la recta 1. Entonces, ustedes tienen aquí en el dominio de XY, pero queremos encontrar una región en el dominio de V.
para tener omega asterisco, que es lo que hice en el ejercicio anterior. Veamos qué me dice. La recta de ecuación x más 2y igual a 2. Entonces, x más 2y igual a 2. Pero miren ustedes que resulta que x más 2y es igual a u. Entonces, x más 2y es igual a 2. Esto es igual a u. Entonces, me queda u igual a 2. Tengo la recta x más 2y igual a 4. X más 2y igual a 4, pero resulta que x más 2y es igual a u. U igual a 4. Entonces, u está entre 2 y 4. ¿Ya? Después tengo la recta menos x más 2y igual a 2. Menos x más 2y igual a 2, pero resulta que esto es b. Entonces, esto es b y me queda b igual a 2. Y finalmente me queda menos x más 2y igual a 4. Menos x más 2y igual a 4. Resulta que esto de aquí es b, entonces b es igual a 4. Otra vez, entre 2 y 4. Y tu región de integración es esta. Entonces tienes que integrar esto de aquí, calculando el determinante, entre 2 y 4 para u, entre 2 y 4 para b. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entre 2 y 4, entre 2 y 4. Solo faltaría esto, ¿no? Que esto de aquí va a ser una constante. Porque aquí las derivadas les salen, esto es lineal, entonces las constantes las derivadas les van a salir un medio menos un medio, un cuarto, todo es constante, esto solamente va a ser una constante. La integral de e a la b, entre 2 y 4, la integral de u cuadrado entre 2 y 4. Está fácil ya desde ahí. Realmente me dices el ejercicio 7. Veamos. El 6 no tiene solución, no tiene la respuesta. Los demás sí tienen, ¿no? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Bueno, el 6 está fácil, ya está planteado. Veamos el 7, dice. Se tiene un sólido comprendido entre las superficies cuyas ecuaciones son. Ahí hay un error, ¿no? Esto de aquí no es una superficie, es la ecuación de una superficie. ¿Sí? Sea Q el sólido comprendido entre las superficies cuyas ecuaciones son. ¿Ya? Tengo y es igual a x al cuadrado. Y más z es igual a 4. Y finalmente y menos x es igual a 3. Y z es igual a 0. ¿Ya? Dibuja la región y calcule su volumen. Veamos. Aquí tienen ustedes y es igual a x al cuadrado. Entonces es como una parábola, ¿no es cierto? Y esto obviamente va a subir. Ya. Vamos viendo, ¿no? Vamos a GeoGebra 3D. Y nos queda y es igual a x al cuadrado. Miren ustedes, más o menos lo que dibujé, ¿no? Después, z igual a 0. Z igual a 0 es justamente el plano XY. Entonces tendría esto de aquí mismo, ¿no? Es decir, justo esto que dibujé en el plano XY. Estamos bien. Entonces, vamos a dibujar esto un poquito más acentuado. Desde aquí estaríamos en Z igual a 0. Ahí empezamos. Después me faltan estos dos. De aquí, Y es igual a 3 más X. O X más 3, ¿no? Pase este menos X, pase sumando. Entonces ustedes tienen más o menos algo así. Y hacia arriba tienen ustedes un plano de esta manera.
¿sí? Aquí habrá que ver dónde le corta, pues. ¿Sí? Entonces, esta es mi región inferior. Miren, esta es la región que está en el plano XY. ¿Ya? Por abajo tienen el plano Z igual a 0 y por arriba tienen un plano cuya ecuación es, me faltaría esta. Z es igual a 4 menos Y. ¿No? Déjenme dibujar esto. Z es igual a 4 menos Y. Y el otro plano es X es igual, Y es igual a X más 3. Ya, entonces aquí probablemente este otro plano, veamos qué pasa cuando Z es igual a 0 con este plano. Cuando Z es igual a 0, Y es igual a 4, entonces voy a dibujar la región de acá. Voy a dibujar la región de acá abajo. Porque yo ya sé que por abajo está el plano Z igual a 0, ese es mi límite inferior, y este es mi límite superior. Entonces, yo voy a dibujar aquí. Este de aquí es Y es igual a X al cuadrado. Después tiene una ecuación que dice Y es igual a X más 3. Entonces, por aquí el 3 tiene algo así. ¿Ya? Y después, como estamos en el plano XY, donde Z vale 0, si Z vale 0, Y vale 4. Entonces, este es 3, este es el 4. Y veamos, y lo que quiero ver es si realmente mi región de integración inferior va a ser solamente esto de aquí, o tal vez se ve limitada por el 4, qué sé yo, por aquí. Eso es lo que vamos a ver gráficamente. Entonces, más bien hagamos esto en GeoGebra 2D. A ver, Y es igual a X al cuadrado, Y es igual a X más 3, y Y es igual a 4. Justamente lo que pasaba, miren, que aquí hay un cortecito por acá. Entonces vamos a ver esto. ¿Ya? Los puntos de corte habrá que ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la ecuación Y. Esta es la curva de ecuación o la recta de ecuación. Y es igual a X más 3. Esta es Y es igual a X al cuadrado y esta es igual, Y es igual a 4. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es integrar. Recuerden ustedes cómo sacaban el volumen de un sólido. Es lo que me preguntan, ¿no? Volumen. Entonces el volumen de un sólido D, ¿cómo se llama aquí? Un sólido Q. El volumen de un sólido Q es igual a la integral triple de dB sobre la región Q. ¿Ya? Aquí yo voy a utilizar coordenadas, no, ningunas coordenadas, las mismas. Me queda la integral triple, pero ahora voy a integrar dB con respecto a Z, a Y, a X, ¿sí? Z voy a integrar desde 0 hasta el límite superior, que es este. Y es igual a 4, Z es igual a 4 menos Y. Entonces ahí tienen, miren ustedes, tienen la integral de dB, ¿sí? Volumen, ¿no es cierto? Z por X por Y, tienen el límite inferior, tienen el límite superior, y en estas dos de aquí vamos a integrar omega con estos dos, Y y Z, que omega es de esta región de aquí. Entonces, miren, ahí sí ustedes tienen que decidir si le van a trabajar como una región tipo 1 o tipo 2. Tipo 1 estaría fácil, ¿no? Tendríamos que sacar primero este puntito de aquí, al cual le voy a llamar A. Miren ustedes, está por abajo la parábola, hasta este puntito de acá, que le vamos a llamar B, y este punto de acá
que le vamos a llamar C. Entonces estamos aquí, acá, acá. Entonces esto me quedaría igual. En todos, ¿no es cierto? Ya quedamos que z va desde 0 hasta 4 menos y, z va desde 0 hasta 4 menos y. Ahora, vamos a ver los límites de x y de y. X, que es el que está afuera, va entre límites constantes. Ahorita ya estoy básicamente haciendo una integral doble, nada más. En la primera región, x va entre a y b y luego va entre b y c. Entonces, x va entre a y b y luego va entre b y c. Este punto es el 1. Este punto es el 2. El único que tendrían más o menos que determinar es este a, que no está. Pero b es 1, se puede ver gráficamente, y c es 2. Vamos a ver. Entre a y b, ¿quién está por abajo? La parábola. Y por arriba, la recta azul. Entonces, por abajo la parábola de ecuación y es igual a x cuadrado. Y por arriba la recta azul de ecuación x más 3. ¿Ya? Vamos a ver entre B y C. Por abajo sigue estando la parábola, pero ahora por arriba está la recta roja cuya ecuación es y igual a 4. Entonces cambia el límite superior, ahora y es igual a 4. Y el límite inferior sigue siendo la parábola cuya ecuación es y es igual a x al cuadrado. ¿Ya? Listo. Eso sería todo. Y está la integral. Sí, es un ejercicio un poquito complicado. Claro. Al menos darse cuenta de esta línea roja probablemente es lo complicado, porque normalmente hubiéramos integrado capaz hasta acá arriba, como está aquí. Pero había que darse cuenta que este plano que está aquí en verde dibujado, no está así, realmente está más inclinado y llega a cortarme esto de acá. Profe, ¿me podría a mí ayudar con el 8A? Ya, a ver. Ya casi las 10. A ver, veamos 8. Claro. A ver. Nos dice... Con el uso de integrales triples, verifica el volumen de un cono cuyo radio es A y su altura es H. A ver, prestemos atención en esto. Es un ejercicio, yo diría fácil, ¿sí? Sin embargo, hay algo que tenemos que saber aquí o manejar bien para que el ejercicio sea fácil. Justamente eso les voy a indicar. Dibujemos entonces para tener más o menos una idea. Tengo un cono de radio A, entonces yo le voy a dibujar así. Porque nunca me dice el ejercicio cómo está el cono. Yo puedo dibujarle como quiera. Entonces resulta que este cono tiene aquí. Este cono tiene aquí un radio A. Y aquí tiene, ¿no es cierto?, una altura H. ¿Ya? No me dice que el cono está así. No me dice si el cono está así. No me dice si el cono está así. Podría yo haberle dibujado al cono acá, pues. Pero ahí sí ya depende cómo nosotros queramos dibujarle al cono. Veamos entonces. Para esto, ¿sí?, a esto le vamos a llamar la región D. Y vamos a decir que el volumen de la región D, que es el cono, es justamente la integral triple de volumen sobre la región que es el cono. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar para esto coordenadas cilíndricas
donde el X es R por el coseno de teta, Y es igual a R por el seno de teta, y Z es igual a Z, y por el cambio de variable, el determinante del jacobiano es igual a R. Listo. Entonces, miren ustedes, vamos a hacer el cambio de variable. Entonces ya no vamos a integrar solamente de B, sino ahora por el cambio de variable tiene que ir R. Entonces va R. Y le vamos a integrar primero con respecto a Z, después con respecto a teta y después con respecto al radio. Veamos primero los límites de teta y R. Teta y R es fácil porque miren que esto de aquí es justamente, si ustedes le proyectan a esto como un cilindro, esto bajaría hasta acá y estaría esto aquí. ¿Y esto qué es? Esto es una circunferencia de radio A, es decir, el radio va desde 0 hasta A, y se da una vuelta completa, entonces va desde 0 hasta 2pi. Veamos los límites de Z, de abajo hacia arriba. Por abajo, ¿quién le está limitando a este volumen rojo? El cono está por abajo. O sea, mi figura empieza aquí. No, mi figura empieza en el cono. De abajo hacia arriba empieza en el cono. Entonces esto va desde el cono y por arriba le está limitando este plano, que miren ustedes, es un plano de altura h. Aquí hay un plano de altura h. Entonces vamos a ir hasta z igual a h. Ya casi está, miren. Lo único que nos falta aquí es ponerle un límite inferior a esto. Entonces yo voy a decir, en general, esta es la parte que tienen que... A ver, copien hasta ahí unos 30 segunditos y les indico esto de la ecuación del cono, ¿sí? ¿Cómo son las ecuaciones? ¿Cómo utilizo coordenadas cilíndricas? Justamente me imagino un cilindro y ese cilindro tiene un límite inferior y un límite superior. En este caso, miren, aquí tengo un cilindro cuyo límite inferior es el cono y cuyo límite superior es aquí un plano. Y la base del cilindro es una circunferencia de radio A y que se da toda la vuelta. Entonces, hasta ahí, fácil. Vamos a ver la ecuación del cono. Verán, en general, luego hago particularizo para este ejercicio. En general, la ecuación del cono es z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ustedes le dibujan esto, ¿no es cierto?, en GeoGebra 3D. Ponen ustedes z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y ya tienen ustedes aquí un cono. Pero miren ustedes que ese cono tiene parte superior e inferior. Yo solo quiero la superior. Entonces hacemos z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Pero esto sacado la raíz. Y ahí tienen ustedes la parte superior del cono. ¿Ya? Entonces, en términos generales, la parte superior del cono será z es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Para este cono, si ustedes le dibujan, ustedes lo que ven, ¿no es cierto?, es un cono así, cuya relación, obviamente, z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ustedes paran al observador aquí. Es decir, desde el eje X le paran al observador. Y ustedes miren, cuando se paran desde uno de los ejes, ustedes pierden ese dato. Es decir, perdón, si nos paramos nosotros desde arriba, miren que perdemos la idea de la altura. Entonces, si ustedes ven desde arriba un cono, ustedes lo único que ven es una circunferencia. Si ustedes ven desde un lado o desde el otro, por ejemplo, desde el eje X, que es el rojo, miren, ustedes lo que ven solamente son estas dos líneas. Imagínense que se paran de frente a un cono. Entonces, si ustedes le ponen al observador en este eje,
El observador lo que ve y pierden ya la noción de X, pierden la idea de profundidad, así como cuando se paran acá y pierden la idea de altura y solo ven esto, igualito cuando se paran al frente, pierden la idea del frente y lo que ven es lo siguiente. Como pierden la idea de X, ustedes lo que quedan viendo es Z al cuadrado es igual a Y al cuadrado. Cuando se paran desde arriba, ustedes pierden la información de Z y lo que ven es de X cuadrado más Y cuadrado, que justamente es la ecuación de una circunferencia, cuando ven desde arriba. Pero cuando ven desde el eje X, ustedes lo que ven, pierden el dato de X y lo que ustedes ven es Z cuadrado es igual a Y cuadrado. Que esto ustedes saben que es el valor absoluto de Z es igual al valor absoluto de Y, y esto básicamente Z es igual a más o a menos Y. Esta es la recta de ecuación. Z es igual a Y esta es la recta de ecuación. Z es igual a menos Y. ¿Ya? Y aquí miren ustedes que justamente esta recta Z igual a Y tiene la pendiente igual a 1, pues. Z igual a Y, la pendiente es 1. Ahora, en nuestro cono, en este ejercicio, lo que ustedes van a ver es un cono entonces aquí les queda, si quieren completar, les queda Z es igual a más menos MY, que en este caso M es 1. ¿Ya? Entonces ahora, así como partí de esta ecuación Z cuadrado es igual a X cuadrado, le eliminé a la X, me quedé con Z y con Y al cuadrado, construí las dos rectas Z es igual a más menos Y con un M de igual a 1 y generalicé y digo, bueno, Z es igual a más menos MY. Voy a ir acá inversamente. Ahora yo tengo acá A, acá tengo H. Quiere decir que la pendiente de esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, esta de aquí, ¿no? Cateto opuesto es H, cateto adyacente es A. Entonces nos queda Z es igual a más menos H sobre A, Y. Al cuadrado, Z al cuadrado es igual a H sobre A por Y al cuadrado. Y si le aumentamos X, Z al cuadrado es igual a H sobre AX al cuadrado más H sobre A Y al cuadrado. Y para la parte superior nos queda la raíz. Bueno, aquí podrían poner Z cuadrado es igual a H sobre A al cuadrado que multiplica X al cuadrado más Y al cuadrado. Y si ustedes sacan solamente la parte superior del cono, les va a quedar Z es igual a H sobre A, obviamente la raíz ya se va, y les queda X al cuadrado más Y al cuadrado, la raíz. Ahora, con X igual a R cos teta y Y igual a R sin teta, miren ustedes que estos dos al cuadrado se hacen R cuadrado. La raíz R y me queda que Z es igual a H sobre A. Y aquí, estos dos al cuadrado, me queda R cuadrado coseno cuadrado, R cuadrado seno cuadrado, coseno y seno se hacen 1, me queda R cuadrado, la raíz R. Y ese es el límite que vamos a poner aquí. Entonces copio esto. Y vamos a decir, esto va hasta Z es igual a H sobre A por R. Y así ya empezamos a resolver, ¿no? La integral entre 0, entre A, 2pi. La integral de z a z. Entonces me queda R por Z. Y tengo que sacar la diferencia. Y me queda H menos H sobre A, R. ¿No es cierto? La integral de z es z, evaluado en el límite interior a superior H menos límite inferior H sobre A por R. Esto vamos a integrar con respecto a teta. Y esto vamos a integrar con respecto a R. Como aquí no hay teta, la integral de teta es teta. Entre 0 y 2pi, 2pi. Y aquí nos queda la integral entre 0 y A de h por r menos h sobre A por r
al cuadrado. Y esto vamos a integrar con respecto a r. Esto nos queda 2pi, la integral de h por r cuadrado sobre 2, menos r cubo sobre 3a. A ver, vamos, hr al cuadrado sobre 2, aquí se mantiene h y a, y nos queda r3 sobre 3a. Esto evaluado entre 0 y a. Y esto nos queda 2pi que multiplica. Si evalúo en 0 a r, como tengo r cuadrado, me queda 0, r cubo 0. Vamos con a. H por a cuadrado sobre 2 menos h por a al cubo sobre 3a. Esto es igual a 2pi que multiplica h a cuadrado sobre 2 menos h a cuadrado sobre 3, porque se simplifica con este a de aquí abajo. Y esto nos queda 2pi que multiplica h a cuadrado, se mantiene h a cuadrado, y me queda 1/2 menos 1/3, eso es 1/6. 2 para 6, 3, y les queda 1/3 de pi h a cuadrado. 1/3 de pi h a cuadrado. Ya está hecho el deber. No me interesa mucho si copian o no para el deber. Eso ya es un tema aparte. Lo que me interesaría es que analicen el ejercicio. ¿Cuál fue la clave? Yo creería que hasta aquí el ejercicio bastante sencillo. Aquí entre estos dos una circunferencia, por abajo el cono, por arriba un plano. Acá entender que solo quiero la parte de arriba del cono y entender que en general si le pongo al observador acá y me quedo solo con z y con y, puedo llegar a la ecuación de estas dos rectas. Y entiendo que porque z es igual a y, m es igual a 1. Cuando ustedes dicen y es igual a x, les queda la identidad y saben que la pendiente es 1 y el ángulo aquí es 45. Pero ahora ya no, ahora tenemos un cono donde la altura es h, el radio es a, entonces la pendiente de este ángulo es cateto opuesto, que es la altura, sobre cateto adyacente, que es a. Entonces ahora z es igual a my, que es h sobre a por y. Esta parte es lo que deberíamos tener claro. ¿Alguna otra pregunta? Listo. ¿Ya? Completen el deber, presenten hasta mañana. Vamos a trabajar la hoja de ejercicios 11 entonces. La hoja de ejercicios 11 nos dice que hagamos el ejercicio 2, 4, 5, 6. Veamos cuánto avanzamos en la hora que nos queda. Entonces, 2, 4, 5 y 6. Dos. Dice, identifique si la función dada es un campo conservativo y si lo es, determine su potencial. Entonces, vamos a ver este aquí. A, y vamos a ver después B. Y ahí C, no es C. Vamos B. Es un poco incómodo trabajar con x1 y x2. Voy a trabajar con x y con y. Es decir, voy a ponerle a este campo f un poquito diferente. F que va desde R2 hasta R2. Voy a poner que no depende de x1 y x2, porque x es un vector que tiene dos componentes. Mejor voy a poner x y y. Entonces me queda 3x al cuadrado menos 2y al cuadrado, 4xy más 3. Miren aquí. 3 veces la primera componente al cuadrado menos 2 veces la segunda al cuadrado. Acá 4 veces el producto de las dos componentes más 3. Eso es lo que voy a trabajar. ¿Cómo probamos que esto es un campo conservativo? Con las derivadas cruzadas. Entonces, si la derivada 1 de la componente 2 es igual a la derivada 2 de la componente 1, f es conservativo. Entonces, miren, vamos a sacar la derivada 1 de la componente 2. A este le vamos a derivar con respecto a la primera variable.
Esta es la componente 2, derivada 1 me sale 4y. Y la derivada 2 de la componente 1 es menos 4y. Baja el 2 y nos queda, o sea, a esta componente 1 le sacamos la derivada 2 y nos queda menos 4y. Entonces, f no es conservativo. Así de sencillo. Vamos a la parte B. En el ejercicio B, igual, voy a cambiar esto en función de x, y. Se me hace más fácil trabajar así. F va desde R2 hasta R2, desde XY hasta, veamos. Aquí miren, me queda Y por E a la X. Y por E a la X más el seno de Y. Y acá nos queda, miren, E elevado a la X más X por el coseno de Y. E elevado a la X más X coseno de Y. Listo. Y vamos a ver si este es conservativo. Entonces, la misma idea, ¿no? Déjenme ver si copié bien. Y por E a la X más seno de Y. Y a la X más X coseno de Y. Ya, bien está. Ya, veamos si este es conservativo. Entonces, se tiene. Voy a sacar la derivada 1 a la componente 2. Entonces, a la componente 2 derivémosle con respecto a X. Y me queda E a la X más coseno de Y. Y ahora a la componente 1 saquémosle la derivada 2. Esto con respecto a Y me queda E a la X más el coseno de Y. Entonces, F es conservativo. Ustedes deben haber visto un video. Su profesor de teoría les debe haber pasado el link de unos videos donde justamente hablo de estas propiedades de los campos. Inclusive hablo también en ese video, y para mí la parte más importante, justamente cómo construir a partir de este campo F su potencial. ¿Qué quiere decir que un campo es conservativo? Entonces F es conservativo, lo que quiere decir que existe un campo escalar phi, que va desde R2 hasta R. Este va desde R2. Este también va desde R2, pero hasta R. Tal que, ¿qué quiere decir que un campo es conservativo? Un campo es conservativo cuando es el gradiente de un campo escalar. Entonces, donde F es igual al gradiente del campo phi. ¿Sí? Entonces, como es conservativo, entiendo que F proviene de un gradiente. Entonces, miren ustedes, F, ¿cuántas componentes tiene F? F tiene dos componentes, componente 1 y componente 2. Y el gradiente de phi es la derivada de phi con respecto a x. ¿Qué es el gradiente? El gradiente es un vector de derivadas parciales. Entonces, tienen la derivada de phi con respecto a x y la derivada de phi con respecto a y. Y de aquí sacan ustedes el sistema de ecuaciones que cuando dos vectores son iguales cuando son iguales componente a componente. Es decir, la derivada de phi con respecto a x es igual a f1 y la derivada de phi con respecto a y es igual a f2. ¿Cuánto es f1? f1 es y por e a la x más el seno. Y f2 es igual a e a la x más x por el coseno de y. Ya, copien por favor hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, primero tengo un campo vectorial, pruebo con las derivadas cruzadas, son iguales, quiere decir que es conservativo. ¿Qué quiere decir que un campo vectorial es conservativo? Que el campo vectorial es igual al gradiente de un campo escalar. Desarrollo un poquito esta igualdad y llego a este sistema de ecuaciones que les voy a llamar 1 y 2. Y en base a 1 y 2 voy a componer phi. Eso es lo que me pide el ejercicio. Me dice, identifique si es un campo conservativo y si es conservativo, determine su potencial.
Veamos entonces cómo a partir de 1 y 2 voy a construir el potencial. Entonces, miren, yo lo que estoy buscando es phi. Para encontrar phi, basta con integrar esto. Pues entonces, miren. Integramos 1 con respecto a x. ¿Cuál es la integral de la derivada? Es el argumento, la función. Entonces, phi que depende de x y de y. ¿Cómo sé que depende de x y de y? Ya sabemos, pues. Phi es un campo que va desde R2, entonces tiene dos variables. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen la integral de la derivada de x con respecto a x. Entonces, la integral y la derivada son inversas y nos queda solamente phi, que sabemos que depende de dos variables. Ahora, si integramos esto con respecto a x, y va a ser vista como una constante. ¿Ya? Entonces, si integro esto con respecto a x y y es vista como una constante, la integral es lo mismo. Aquí tengo seno de y, que es una constante, la integral con respecto a x es x seno de y. Y finalmente, en la integración aparece una constante de integración que voy a decir que esta constante podría depender de y. ¿Por qué digo que podría depender de y? Porque al integrar con respecto a x, y es visto como una constante. Probemos, derivemos esto con respecto a x a ver si realmente regresamos acá. Si derivo esto con respecto a x, lo mismo, derivo esto con respecto a x, se va a x y me queda solo el seno, y la derivada de una función de y derivada con respecto a x nos queda 0. Que aquí hay un 0. Entonces estamos bien. ¿Tengo phi? Sí y no. Ya tengo la forma de phi, pero miren ustedes que no tengo, ya tengo esto, pero no tengo esta constante k, que es la que vamos a tratar de encontrar. Entonces digo, derivamos phi con respecto a y, es decir, voy a derivar este phi con respecto a y lo comparamos, con 2. Porque si yo derivo esto con respecto a y, acá también tengo la derivada de phi con respecto a y, puedo comparar. Entonces veamos qué me queda. Derivamos esto con respecto a y. Y a la x derivado con respecto a y, la y se va y me queda e a la x. Más, aquí, con respecto a y, x se queda y la derivada del seno es el coseno. Y k, no sé, le derivo la derivada de k con respecto a y, entendiendo que k depende de y. Le comparamos con 2 y ¿qué nos dice 2? E a la x más x el coseno de y. Miren ustedes, se simplifica a la x con e a la x coseno de y con x coseno de y, lo que implica que la derivada de esta función constante que depende de y, ¿sí? O sea, función constante para x, ¿no? Entonces es una función que depende de y, pero resulta que esto es 0. Entonces yo me pregunto, ¿qué función derivada me da 0? La función constante. Y alguien me dirá, profe, pero ¿podría depender de x? No. Aquí, cuando yo derivo con respecto a y, esta constante no puede depender de x. Pues esta constante depende de una función constante, de una variable que para x es constante, que es y. Es decir, k no depende de x, solo podría depender de y. Como la derivada es 0, ky ha sido una constante. Y finalmente ya tenemos phi. Finalmente, phi, que depende de x y de y, es igual a y por e a la x más x por el seno de y, que es esto de aquí, miren. Y por e a la x más x por el seno de y, más ky que encontramos acá abajo, más una constante c, donde c es el elemento de los reales. Y ahí tienen ustedes el potencial phi. ¿Cómo saben que está bien sacado el potencial? Sáquenle las derivadas parciales a este potencial y nos debería dar el campo vectorial f. Ese es el potencial. Es decir, que si a este ustedes le sacan derivada con respecto a x, les debería dar f1. A este le sacan derivada con respecto a y, les debería dar f2. En ambos casos, una constante derivada con respecto a x y y nos sale 0. ¿Ya? Copien, por favor. 30 segunditos y sigo. Si tienen preguntas, con confianza.
Siguiente ejercicio. 2, ¿cuál otro estaba propuesto? 4, 5, 6, 7. Vamos al 4. Ejercicio 4. Dice, dado el campo escalar f de R3 en R, cuando x es igual a la norma de x, o sea, la imagen es la norma de x al cuadrado, es decir, que x tiene 3 componentes, esto me dice esto, x tiene 3 componentes, x1, x2, x3, la norma de x sería la raíz, ¿cierto?, de sus componentes al cuadrado, pero al cuadrado la norma se va a la raíz y nos queda x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Esto es f de x, ¿no? Listo, y dice y tenemos una trayectoria dada aquí con senos y cosenos y nos pide calcular la integral de línea de f a lo largo de la trayectoria R. Entonces, mira, sabemos o se sabe que la integral de f a lo largo de R es igual a la integral de f compuesta en R por la norma de R' de t. Y vamos a evaluar, obviamente, t es nuestra variable, t está entre 0 y 1. ¿Ya? Copien, por favor, hasta ahí. Ya sigo. Listo, entonces miren. X tiene 3 componentes. La imagen es la norma de x al cuadrado, es decir, cada una de las componentes al cuadrado. Ya la raíz desaparece por este cuadrado. ¿Ya? Y la integral de línea es el campo evaluado en la trayectoria por la rapidez, si quieren verlo de esa manera. La norma de la derivada, la norma de la velocidad. Vamos reemplazando entonces. ¿Qué nomás necesito aquí? Necesito f evaluado en R de t. Es decir, esta f, en lugar de tener, vamos a evaluarla en esta R. Es decir, acá tengo, miren, 3 componentes. 1, 2, 3. Nos va a tocar elevarles al cuadrado y sumarles. Entonces, coseno al cuadrado, seno al cuadrado se hace 1, más 3t al cuadrado, 9t al cuadrado. Ahora veamos. R' de t es igual a menos 4 seno de 4t. Estoy derivando R, ¿no? 4 coseno de 4t y la derivada de 3t es 3. Y la norma de R' es igual a raíz de cada uno de estos al cuadrado. Entonces 4 al cuadrado, 16 seno cuadrado de 4t más 16 coseno al cuadrado de 4t más 3 por 3, 9. Miren ustedes, el seno y el coseno se simplifican, o más bien se juntan, se suman, se hacen 1 y nos queda 16 más 9, que es 25 y la raíz es 5. Listo, entonces la integral de f a lo largo de R es igual a la integral de f compuesta, que sería 1 más 9t cuadrado, por la rapidez, que sería 5, esto integrado con respecto a t entre 0 y 1. Y esto ya es fácil sacar, ¿no? Aquí les queda 1 por 5 la integral, 5t entre 0 y 1, 5. Después 9 por 5, 45. Con t cuadrado integrado les va a quedar t al cubo. Y 45 para t les queda 15. Entre 0 y 1, 15 mismo. ¿Y 5 qué llevaban? 20. Eso le sale. Aquí está, ¿no? 20.
¿Qué es lo importante aquí? Esta parte, esta definición. Esto de aquí. Es lo que deberíamos tener clarísimo, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender aquí. La composición es algo que ustedes saben, ¿no es cierto? Es decir, en lugar de utilizar aquí x1, x2, x3, uso las tres variables de la trayectoria. Entonces me queda la una al cuadrado, la otra al cuadrado y la otra al cuadrado. Me queda 1 más 9t. Sacan la derivada, coseno, seno, seno es coseno, 3t es 3. Y le sacan la norma a esto, que sería cada una de estas al cuadrado, y me da 5. Veamos el ejercicio 5. Nos dice, calcular la integral de línea del campo escalar dado ahí sobre el segmento de recta que va desde el punto 1, 2, 3 hasta el punto 0, 1, menos 1, o bueno, lo que sea, y luego calcularlo en sentido contrario. Este ejercicio, miren una cosa, lo que nos indica es que, o lo que nos quiere indicar, es que la integral de un campo escalar no depende del sentido de la parametrización. Es decir, yo puedo construir la recta desde el punto 1, 2, 3 hasta el otro punto, en este sentido, o podría construirle desde el punto de acá arriba en este sentido. Pero con que se me dibuje la recta, no importa el sentido. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Voy a parametrizar esto. ¿Cómo pueden ustedes parametrizar una recta de manera fácil? Para t entre 0 y 1, una recta se parametriza por punto inicial más t que multiplica punto final menos punto inicial. Esta es la forma de parametrizar una recta entre 0 y 1. Miren ustedes, cuando t vale 0, ustedes están en el punto inicial. Cuando t vale 1, les queda punto final menos inicial. El inicial se anula y ustedes están en el punto final. Entonces, esta es la forma de parametrizar una recta que va desde un punto inicial hasta un punto final. Cuando es 0 están en el punto inicial, cuando t es 1 están en el punto final. Bien, entonces voy a parametrizar esto 2 veces. Entonces vamos a hacer 2 veces este ejercicio. La una tendré que hacer con alfa, que ya sé que va desde 0 hasta 1, que va hasta R3, que depende de t, y acá tienen ustedes. Punto inicial sería 1, 2, 3, más t veces punto final menos inicial. 0, menos 1, menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Y 1, menos 3, menos 2. Y esto nos da, miren ustedes, 1 menos t, 2 menos 3t y 3 menos 2t. Ahí tengo la parametrización en un sentido. Vamos a hacer en el otro sentido. Ahora, en el otro sentido, 0 menos 1, 1 es nuestro punto inicial. 0 menos 1, 1 es nuestro punto final, más t veces la diferencia. Final menos inicial. 1 menos 0, 1. 2 menos menos 1, 3. Y 3 menos 1, 2. Y nos queda, miren ustedes, 0 más t, menos 1 más 3t, y 1 más 2t. Ahí tienen ustedes ya
la parametrización en sentido opuesto. Vamos a coger el parámetro t. Vamos a coger el parámetro t. Que va a ir entre 0 y 1. Vamos a coger la parametrización. 1 menos t, 2. Veamos. Vamos a poner 1 menos t, 2 menos 3t y 3 menos 2t. Miren ustedes, cuando vale 0, están en el punto 1, 2, 3. Mientras van avanzando, van bajando, van bajando, van bajando, y ahora están en el punto 0 menos 1, 1, que es el que queremos, ¿no? 0 menos 1. Entonces empiezan ahí. Van avanzando y llegan hasta el punto, miren, desde 1, 2, 3, aquí, ¿no? Cuando t es 0, el punto es 1, 2, 3, van avanzando, y cuando t es 1, el punto es 0 menos 1. Listo, ahora ustedes saben que para hacer la integral de f a través de una trayectoria, primerito necesito f compuesta por alfa de t. ¿Qué nos dice f compuesta? Miren, f es la suma de las tres variables. Aquí tengo tres variables, voy a sumar esas tres variables. Entonces me queda 1 menos t, más 2 menos 3t, más 3 menos 2t. Y resulta que esto es 1 más 2 más 3, eso es 6. Y me queda t menos 3t menos 2t sería menos 6t. ¿Ya? Después necesitamos alfa prima de t. Alfa prima de t es menos 1, menos 3, menos 2. Menos 1, menos 3, menos 2. Y la rapidez es la norma de la velocidad. Y esto es igual a la raíz de 3 al cuadrado 9 más 1, 10 y 4. Raíz de 14. Y acá hagamos lo mismo, ¿no? Vamos a hacer f compuesta por beta de t, que es la suma de los tres, es decir, t menos 1 más 3t más 1 más 2t. Esto es igual, las constantes se anulan, 1 y menos 1, y solamente nos queda 3 y 2 y 1, 6t. ¿Ya? Y vamos entonces nosotros a hacer aquí beta prima de t es igual a 1, 3, 2, y la norma de 1, 3, 2 resulta que es raíz de 1, 3, 14. ¿Ya? Listo, entonces ahora sí, hagamos la integral de f a lo largo de alfa es igual a la integral de 6 menos 6t por raíz de 14 entre 0 y 1. Y hagamos la integral de f a lo largo de beta, que va a ser igual a 6t por la rapidez, raíz de 14 de t, y t vamos a integrarla entre 0 y 1. Ya, por favor, resuelvan esto, me dictan. Resolvemos esto, me dictan. Aquí es por, ¿no? Debería ser 3 raíz de 14, ¿no? 6t es 3t cuadrado, en 0, 0, en 1, 3, 3 por raíz de 14. Y este de acá deberá ser 3d. Alguien, por favor, mete esto en una calculadora y me confirma. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes y se dan cuenta que no importa el sentido de la parametrización, el resultado es el mismo. Entonces, en integrales de línea de campos escalares, no importa en qué sentido parametricen.
Listo. ¿Sí le salió a los dos? 3 raíz de 14. 5. 4, 5, el 6. Veamos si solo hacemos hasta el 6 y los otros 4 hacemos la siguiente clase. 7, 9, 12, 17. Sí, hagamos hasta el 6 nada más. El lunes hacemos un pequeño taller nada más, es decir, de 8, de 9 y cuarto a 9 y 40 haremos un taller y ya el lunes ya no vamos a tener clases, ¿sí? Por ahí, si no acabo 7, 9, 12, 17, alguno que me falta haré el día lunes, pero yo en una hora del miércoles sí termino 4 ejercicios. Falta el 6. Vamos, ¿qué dice el ejercicio 6? Dice, dado el campo escalar eje, donde tiene cierto omega, obviamente no quiero que x cuadrado más y cuadrado sea 0. Y tengo una trayectoria, quiero calcular la integral de este campo escalar a lo largo de esa trayectoria. Entonces, veamos. Dice, tengo F y tengo R. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver la integral. Aquí está facilito porque R ya está hasta dado. Vamos a sacar, ¿no es cierto? Primerito F compuesto por R de T. Y esto es igual. Donde tenga Z voy a utilizar esto. Donde tenga X y utilizo esto de acá, ¿no? Entonces me queda Z, que sería E a la 2T, dividido para X más Y al cuadrado. Miren ustedes que al cuadrado, el seno y el coseno al cuadrado se hacen 1. Y me queda E a la 2T al cuadrado, que sería E a la 4T. Y esto es igual a E a la menos 2T. Por favor, vean esta composición. Compongan F, que tiene 3 variables, con estas 3 de acá. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos para esto? Necesitamos R' de T, que sería. Veamos. La derivada me va a dar E a la 2T, que multiplica. Estamos derivando esto, ¿no? Ya. E a la 2T, que multiplica 2 veces el coseno de 3T menos 3 veces el seno de 3T. La otra derivada es E a la 2T, que multiplica. Si le derivo, me baja el 2 y me queda 2 seno de 3T. Y me queda más. Derivo esto y me quedaría 3 veces el coseno de 3T. Y finalmente, aquí la tercera componente, la derivada de a la 2T es 2e a la 2T. Vean. La norma de R', ahí tenemos que hacer todo esto al cuadrado. Por favor, háganle, alguien dícteme cuál es esto, estos 3 al cuadrado. Miren que este va a estar al cuadrado, este va a estar al cuadrado, este va a estar al cuadrado, factor común sale y les va a quedar e a la 2T. Y aquí les quedará raíz de algo, no sé. ¿Cuánto les queda? A ver, chicos, por favor.
Trabajen esos tres términos al cuadrado. Les queda raíz de 17. Chicos, por favor, vamos confirmando ese valor. Aquí el doble producto le sale negativo, acá le sale positivo, se anulan. Ya, ¿qué fue, chicos? ¿Alguien tiene ese valor? Raíz de 17, sí, ¿no? A mí me salió raíz de 13. Raíz de 13. Ajá, raíz de 14 me salió. A ver, les debe haber salido aquí al cuadrado. Le salió 2. A ver, le salió al cuadrado 4 coseno al cuadrado. Y acá 4 seno al cuadrado le salió 4. El doble producto se le simplifica. 3 seno al cuadrado, aquí les da 9. Aquí les da 9. Se une 9. Y este 2 de aquí al cuadrado, 4. De aquí me sale a mí 17. No sé si a alguien le salió 17. Ah, sí, 17. Me confundí el 2. Ya, listo. Ya, entonces tienen eso. Y la integral finalmente, ¿no es cierto? La integral de f a lo largo de la trayectoria r. O es r o es de gamma. Gamma parece que es gamma más bien. Entonces f a lo largo de gamma es igual a la integral de f en gamma, es decir, e elevado a la menos 2t, por la rapidez que sería e a la 2t raíz de 17 de t. Y el tiempo le vamos a evaluar, no es el tiempo, es el parámetro t, le evaluamos entre 0 y 5. Entre 0 y 5. Miren ustedes que estos dos se simplifican. Les queda solamente la integral de raíz de 17 con t. La integral de dt es t. T evaluado en 0, en 5, 5. Y les queda 5 raíz de 17. ¿Qué es lo que debería estar aquí, no? 5 raíz de 17. Esa es la solución. Listo. Veamos qué ejercicio más hacemos. A ver, nos queda 7, 9, 12, 17. El 7 no quiero hacer ahorita. Sí, el 7 quiero hacer la siguiente clase. Veamos cuál es el 9. 9, 12. O sea, alguno está fácil hacemos. Hagamos este 9 y el 7 les quedo debiendo. Dice, calcular la integral de este campo vectorial a lo largo de esta curva. Entonces, de nuevo, sabemos nosotros que la integral de un campo vectorial a lo largo de una curva es igual a la integral del campo evaluado en la trayectoria por la trayectoria a la derivada
Alguien dirá, profe, pero aquí era valor absoluto, norma. No. Cuando el campo es vectorial ya no va la norma. Este es un vector y esta, la derivada de un vector, también es un vector. Entonces aquí más bien tienen un producto punto. Esto vamos a integrar con respecto al parámetro t, y el parámetro t va entre 0 y 2pi. Entonces, para eso, ¿qué necesitan primerito? F compuesta por gamma de t es igual. Es decir, aquí tengo dos variables. Voy a utilizar justamente estas dos variables de acá. ¿Cuál es la primera componente? Dice 3 veces x, es decir, 3 por 2, 6 coseno de t, más 4 veces y, 4 por 2, 8 seno de y. 8 seno de t. Coma. Después tengo 2 veces x, es decir, 2 veces esto, que sería 4 coseno de t, más 3y cuadrado, es decir, 3 veces esto al cuadrado. A ver, espérense un ratito. 8. Ya, sí, 3 veces y al cuadrado, es decir, tienen 4 por 3, 12 seno cuadrado de t. Este al cuadrado se hace 4 seno cuadrado por 3, 12 seno cuadrado. Listo, después queremos también r' de t. R' de t es este de aquí, es menos 2 seno de t y 2 coseno de t. Y de una vez saquemos el producto punto, f evaluado en gamma por gamma prima, y me queda componente a componente. 6 por menos 2, menos 12, coseno de t, seno de t. Después 8 por menos 2, menos 16, seno cuadrado de t. Más, ahora vamos a multiplicar segunda componente con segunda componente, producto punto, ¿no? 4 por 2, 8, coseno cuadrado de t. Y finalmente, 12 por 2, 24, seno cuadrado de t, coseno de t. ¿Ya? Listo, entonces ahora sí tienen ustedes la integral de f a lo largo de gamma, o de la curva descrita por gamma, y esto es igual a la integral entre 0 y 2pi de menos 12 coseno de t, seno de t, menos 16 seno cuadrado de t, más 8 coseno cuadrado de t, más 24 seno cuadrado de t, coseno de t, de t. Aquí ya puedo pensar en algunas cosas. Cuando ustedes integran el coseno con el seno, o seno y coseno, esto de aquí les queda, como aquí le pueden llamar a este u, ¿y cuál es la derivada del seno? Justamente es del coseno. Aquí tienen u de u. La integral de u es u al cuadrado, es decir, seno al cuadrado. Pero el seno, evaluado en 2pi, 0 al cuadrado 0, el seno evaluado en 0, 0 al cuadrado 0, esto de aquí les va a dar 0. Lo mismo acá. Ustedes tienen seno cuadrado con coseno. Esto les va a dar seno al cuadrado con coseno, les va a dar seno al cubo. Y el seno evaluado tanto en 2pi como en 0 es 0, al cubo 0. Esta parte de aquí también es 0. Entonces, básicamente lo que tenemos que resolver es esto de aquí. Y dirán, sí, pero seno y coseno al cuadrado no es tan agradable integrar. Lo que podemos hacer es, miren, ¿qué tal si a esto le sumamos? A ver, déjenme pensar. Le restamos aquí 24 coseno al cuadrado más 24 coseno al cuadrado. Entonces, miren, 24 negativo con 8 nos queda menos 16. Con el menos 16 de acá se hace menos 16. Y nos quedaría
más 24 coseno al cuadrado de t, de t. Ya está. Entonces, este 24 con este se hace menos 16. Seno y coseno se hacen 1 y nos queda solamente menos 16. Como resté 24, también le sumo 24. Ya, rápido alguien, por favor, denme la respuesta de esto. Coseno de t pueden hacer con el ángulo doble, no sé. Ahí ya, depende de ustedes. Menos 8pi. Le sale menos 8pi. Veamos qué dice esto de aquí. 8pi. Veamos 8 por pi. 25. 6, 8, 4, 12. Bueno, habrá que revisar cuál de los dos está mal, si este o este de acá. Habrá que verle, pero bueno, podemos dejarle planteado hasta ahí y revisar cuánto sale. ¿Alguien más hizo esto? Sí, profe, sale menos 8pi. Ok, entonces sí debe haber probablemente algún error en la... 8, menos 8pi, dicen, ¿no? Ya. Profe, Dime. en el producto punto creo que salía otra cosa. Es menos 12 coseno. A ver, en el producto punto. A ver. Veamos. 6 por 2 menos 12. Coseno por seno. No, pero 8 sí está bien. menos 2 me queda menos 16. Seno cuadrado. De ahí me queda 2 por 4, 8. Seno. Hay coseno al cuadrado. Y después me queda 2 por 24. Seno cuadrado coseno. Sí. Alguien más bien confírmeme que esto le salga 0. Por favor, integren esto de 0 a 2pi. Por ahí podría estar el error, tal vez. Vamos a ver. A ver en Wolfram. Vamos a integrar. Seno entre 0 y 2pi. Integrar el seno de x por el coseno de x desde 0 hasta 2pi. Veamos si sale 0 esto. Me sale 0, que es lo que ya habíamos anticipado. Y la otra sería seno cuadrado por el coseno. Seno al cuadrado. El coseno entre 0 y 2pi. También nos sale 0, ¿no? Que es lo que ya estamos anticipando acá. Sí, esta es la respuesta, entonces está mal en la hoja de ejercicios, ¿no? La respuesta correcta es esta. Listo, terminemos, chicos, hasta ahí. Nos quedan pendientes 3 ejercicios. Nos queda pendientes el 7, el 12 y el 17. Esos 3 ejercicios voy a trabajar el día miércoles. Con esto terminaríamos. El día miércoles les mando un deber. Ese deber vamos a presentar hasta el fin de semana, ¿sí? Porque el lunes ustedes tienen
un pequeño taller que me gustaría que preparen esta hoja antes de eso. Y también ya la próxima semana tienen ustedes los exámenes del segundo bimestre. ¿Ya? Listo, chicos. Eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el miércoles. Que tengan una buena semana. ¿Sí? Chao, chao, chicos. Gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.